Tú naciste católico, tus padres, tú vienes de Hermosillo, Sonora, en México, ¿no? Sí, sí. Tus padres son católicos. Mis padres son cristianos evangélicos ahora, pero crecí en un hogar católico. ¿Qué hace, y lo hemos analizado durante todo este programa, qué hace que cada vez más católicos estén dejando la religión católica y se están convirtiendo al protestantismo o a iglesias evangélicas? ¿Por qué lo hiciste tú, por ejemplo? Mira, en mi caso, tengo que ser muy honesto y decirte que mis recuerdos de la iglesia católica son muy agradables. El ir a la iglesia, el escuchar, me fascinaba, me encantaba de niño. En mi caso, como creo que pasó con muchos muchachos adolescentes, como que de repente perdí la conexión con la iglesia, me metí en mis cosas, en la escuela, entre mis amigos, y llega un punto en mi vida en el que siento esa necesidad de la que te hablaba hace un momento, necesidad de Dios, y la encuentro en un grupo de jóvenes cristianos evangélicos. ¿En México? En México, sí. Entonces, en mi caso no era un rechazo a la iglesia católica, ni era tampoco una disatisfacción que dijera no estoy contento con la iglesia católica, sino que siempre no era un rechazo a la iglesia católica, ni era tampoco una disatisfacción que dijera no estoy contento con la iglesia católica, no era un rechazo a la iglesia católica, ni era tampoco una disatisfacción que dijera no estoy contento con la iglesia católica, sino que simplemente no era un rechazo a la iglesia católica, ni era tampoco una disatisfacción que dijera no estoy contento con la iglesia católica, sino que simplemente en un grupo de jóvenes tuve ese encuentro con Dios que me transformó. Tú naciste católico, tus padres, tú vienes de Hermosillo, Sonora, en México, ¿no? Sí, sí. Y la encuentro en un grupo de jóvenes cristianos evangélicos. ¿En México? En México, sí. Entonces, en mi caso no era un rechazo a la iglesia católica, ni era tampoco una rechazo a la iglesia católica, ni era tampoco una... en mi caso no era un rechazo a la iglesia católica, ni era tampoco una disatisfacción que dijera no estoy contento con la iglesia católica, sino que... De la mayor importancia fue la proclamación de la Inmaculada Concepción por el Papa Pío IX en 1854. Muchos católicos no comprenden bien la doctrina de la Inmaculada Concepción, y aún menos entre ellos se dan cuenta de que contradice a las Escrituras. ¿Puede explicar la Inmaculada Concepción? No le sabría contestar. ¿Puede explicar la doctrina de Inmaculada Concepción? Nosotros pensamos que Nuestra Señora fue cubierta por el Espíritu Santo y fue así como ella concibió a su Hijo, sin la participación de un hombre. Fue propiamente el Espíritu Santo quien intervino. Por eso es que Jesús es el Hijo de Dios y por eso es que ella es corredentora. Ni siquiera el sacerdote explicaba correctamente la Inmaculada Concepción. Es simplemente el Papa definió que María fue concebida sin pecado original. Juan Sanz Pascual fue ordenado sacerdote en España en el Seminario de Madrid-Alcalá. Desde el principio de su ser, en el vientre de su madre, ella es sin mancha, sin pecado original. Esto es lo que significa Inmaculada Concepción, que fue concebida sin pecado original. Ahora, esa doctrina de la Inmaculada Concepción va en contradicción con lo que dice la palabra de Dios. En Romanos 3, 23. La palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron. Ella dice, y no podemos decir que María es embustera, ni mentirosa. Ella dice, en Dios mi Salvador. Luego, fue salva. La proclamación del Papa de que María nunca había pecado suscitó otras cuestiones. Si, como la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte, y María no pecó, murió, y si murió, ¿se descompuso su cuerpo en el sepulcro? Todos querían saberlo, pero tanto las Escrituras como la tradición católica guardaban silencio acerca de esto. 400 obispos y miembros de las órdenes religiosas enviaron solicitudes a Roma pidiendo respuesta. 8 millones de laicos católicos también firmaron peticiones.
Finalmente, en 1950, el Papa Pío XII proclamó que Dios había tomado corporalmente a María al cielo. Esta doctrina es conocida como la Asunción de María. La Virgen no murió, se durmió, y entonces al despertar de ese sueño los ángeles vinieron a llevarse su cuerpo y su alma al cielo. Y hoy es la fiesta de la Asunción. La Virgen entró en cuerpo y alma al cielo, como Jesucristo entró después de la resurrección. ¿Y cuál es la fuente de la doctrina de la Asunción de María? La Asunción de María viene a través de la doctrina de la Iglesia, a través de los papas. Fue evolucionando. La doctrina de la Asunción de María en la Iglesia Católica Romana, pues si se basa en falsas tradiciones también, no en la palabra de Dios. La Inmaculada Concepción, la virginidad perpetua de María y la Asunción de María a los cielos son no leyes eclesiásticas, sino dogmas, y como tales tienen que ser creídas por toda persona que quiera ser considerada como buena católica y permanecer dentro de la Iglesia católica. ¿Qué hace que cada vez... Entonces en mi caso no era un rechazo a la Iglesia Católica, ni era tampoco una disatisfacción que dijera no estoy contento con la Iglesia Católica, sino que simplemente, entonces en mi caso no era un rechazo a la Iglesia Católica, ni era tampoco una disatisfacción que dijera no estoy contento con la Iglesia Católica, sino que simplemente en un grupo de jóvenes. Cuando las prácticas religiosas del pueblo llegan a ser la fuente de la doctrina, el sentimiento popular es elevado a la categoría de revelación divina, y con ello se hace inevitable la distorsión de la verdad. Los relatos bíblicos de María la presentan como una humilde y fiel sierva de Dios. Pero la tradición católica ha confundido su posición con la del mismo Cristo. Se alega que ha aparecido con un papel muy poco característico de promover su propia gloria. En 1917 se apareció en Fátima. Allí anunció: Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Mi Inmaculado Corazón será vuestro refugio y el camino para conduciros a Dios. Pues tenemos fe en las imágenes. Para mí sí es como, sí, Dios. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe es la madre de, la Virgen María es la madre de Jesús. Y para mí es Dios. Ya le digo que me acuerdo más veces, a lo mejor en los momentos de eso, de la Virgen casi que de Jesús. Que también, y para mí es lo fundamental, pero no lo sé, que a lo mejor recurro más veces a ella. La Iglesia Católica declara que María es la mediadora de todas las gracias. A Jesús por María muy fácil, que el camino más fácil es para llegar a Dios, María, que María es como una escalera. Y entonces subimos por la escalera a Jesús. María es la escalera. La teología. Convirtiendo al protestantismo o a iglesias evangélicas. Y la encuentro en un grupo de jóvenes cristianos evangélicos. ¿En México? En México, sí. Entonces en mi caso no era un rechazo a la Iglesia Católica, ni era tampoco una disatisfacción que dijera no estoy contento con la Iglesia Católica, sino que simplemente en un grupo de jóvenes tuve ese encuentro con Dios a la Iglesia Católica, ni era tampoco una disatisfacción que dijera no estoy contento con la Iglesia Católica, sino que simplemente... Católica apoyada en estas consideraciones es como le llama a la Virgen la omnipotencia intercedente, es decir, ella es la que obtiene todo lo que pide. Porque la Virgen es una intercesora nuestra. Como usted que puede tener sus palancas para ver a una persona superior a usted, puede tener un amigo muy amigo de esa persona y es su palanca para ir a esa persona, así nosotros, intercede ella por nosotros. La ve con sus manitas juntas, es porque siempre está en actitud de oración y ora por nosotros, ella intercede por nosotros, es nuestra intercesora. Que es un disparate verdadero.
El Señor no necesita palanca de nadie, absolutamente. No tiene que moverse, basta con decir, hágase y las cosas son hechas. Repito, el apóstol Pablo dice que solo hay un mediador, Cristo. Si Cristo es el mediador, bueno, pues no hay más mediadores que Él. Y como Él es el omnipotente y en todas partes está como Dios, Dios nos oye y vamos a Él con la confianza de que va al Todopoderoso. Ese es el gran católico. ¿Qué hace? De jóvenes cristianos evangélicos. En México. En México, sí. Entonces, en mi caso no era un rechazo a la Iglesia Católica, ni era tampoco una disatisfacción que dijera no estoy contento con la Iglesia Católica, sino que simplemente en un grupo de jóvenes. México. En México, sí. Entonces, en mi caso no era un rechazo a la Iglesia Católica, ni era tampoco una disatisfacción que dijera no estoy contento con la Iglesia Católica, sino que simplemente en error del marianismo o de la doctrina de María, que se pone a María, la Madre de Jesús, en el mismo lugar que a Jesucristo. El papel que Nuestra Señora juega en la Iglesia Católica en todo el mundo, no solo en Guatemala, es de corredentora. Es decir, ella junto con Jesús ayudó a la salvación de la humanidad. Ese es el sentimiento que existe aquí en Guatemala y en el mundo, en el catolicismo. La ponen como corredentora. Corredentora. O sea que la están poniendo a María junto o en el mismo lugar que Jesucristo, ganando para nosotros esa salvación. Ese es el gran error. María es un modelo para las personas en cuanto a su obediencia y su humildad, pero nada más. La Iglesia Católica ha puesto a María en el lugar en que otras religiones antiguas ponían a sus disatisfacción que dijera no estoy contento con la Iglesia Católica, sino que simplemente en mi caso no era un rechazo a la Iglesia Católica, ni era tampoco una disatisfacción que dijera no estoy contento con la Iglesia Católica, sino que simplemente en un grupo de jóvenes tuve ese encuentro con Dios que me transformó. Tú naciste católico, tus padres, tú vienes de Hermosillo, Sonora.